Samuel Green bajó del autobús con un suspiro profundo y silencioso. Sintió la familiar oleada de recuerdos cuando sus botas tocaron el pavimento gastado de Main Street. Este pequeño pueblo sureño era a la vez inmutable y completamente diferente al lugar que había dejado tantos años atrás. Las calles seguían siendo estrechas, las fachadas de las tiendas desgastadas pero encantadoras, y el aire llevaba el leve aroma a pino que él asociaba con largas noches de verano y frescas brisas otoñales. Era extraño estar de vuelta después de todo lo que había visto. Los horrores del combate, la camaradería de los soldados, la resistencia que había construido en cuerpo y mente. Todo eso se sentía como una vida separada. Aquí no era el sargento Green, el soldado condecorado que había salvado vidas bajo fuego. Aquí era simplemente Samuel, el chico que solía correr en bicicleta por estas mismas calles, y el joven que se había sentido orgulloso de servir a un país que aún estaba aprendiendo a verlo como un igual. Acercó su pequeña bolsa, sintiendo el peso de su regreso a sentarse sobre él. Había vuelto en busca de paz, o al menos algo parecido. Había anhelado esto, soñado con noches tranquilas sin el eco distante de disparos, ni el peso del deber oprimiéndolo. Y esperaba, más que nada, sentirse como en casa. Mientras caminaba, rostros familiares se volvían hacia él, algunos asintiendo, otros mirándolo con lo que él pensaba que podía ser recelo. Supuso que ahora se veía diferente, mayor, más desgastado, o tal vez simplemente estaban sorprendidos de verlo regresar. Su mirada se posó en un viejo restaurante en la esquina de Main Street. Su letrero, medio iluminado, parpadeaba con las mismas letras descoloridas que tenía desde que era niño. Haven's Diner. En aquel entonces había sido un lugar de risas y calidez, un espacio donde había creado recuerdos con amigos, hablado de sueños y compartido esperanzas para el futuro. Quizás aún lo sea, pensó, sintiendo una punzada de nostalgia mientras empujaba la puerta. El familiar tintineo de la campana fue recibido con silencio. Las conversaciones se apagaron cuando entró, y algunos clientes se giraron para mirarlo. Algunos rostros se iluminaron con reconocimiento, otros con incomodidad. Ofreció un leve asentimiento, escaneando la habitación, notando la ligera tensión que parecía haberse asentado desde su entrada. Samuel se dirigió a un banco junto a la ventana, tomó asiento y alcanzó un menú por costumbre. Su estómago se retorcía con una mezcla de hambre y aprensión, aunque hizo lo posible por ignorar lo segundo. Había esperado disfrutar de una comida sencilla, algo que le recordara a casa. Pero la mesera detrás del mostrador lo estaba mirando, con los labios apretados, sus ojos desviándose con incertidumbre hacia la parte trasera del restaurante, donde estaba el gerente. Él atrapó su mirada y le ofreció una leve sonrisa, esperando romper la tensión, pero ella apartó la vista, susurrándole al hombre detrás de ella. El gerente, un hombre robusto con cabello encanecido, dio un paso adelante, secándose las manos con una toalla. Su expresión era cautelosa mientras miraba a Samuel, observándolo con una mirada medida e incómoda. El corazón de Samuel se hundió, sintiendo una sensación que esperaba no tener que enfrentar de nuevo. Había esperado encontrar familiaridad, calidez, tal vez incluso bienvenida. Pero lo que vio en los ojos del gerente no era nada de eso. El gerente aclaró su garganta y se acercó al banco de Samuel. «Señor», comenzó, su voz baja pero firme, «me temo que no podemos atenderlo hoy». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y cortantes, más fuertes de lo que habrían sido si las hubiera gritado. Samuel sintió una punzada familiar, un dolor que pensó haber dejado atrás en los campos de batalla en el extranjero, no aquí, en la quietud de su ciudad natal. Miró hacia arriba, encontrándose con la mirada del gerente, su voz firme pero cargada de una fuerza tranquila. «¿Es así?», preguntó, sus palabras simples pero llenas de un significado implícito.
Quería darle al hombre una oportunidad de reconsiderar. Pero los ojos del gerente se mantuvieron firmes, su resolución inquebrantable. Sí, respondió el gerente, con un tono brusco pero incómodo. Nosotros no servimos a los de su clase aquí. Lo siento, pero así son las cosas. Samuel sintió un escalofrío extenderse por su cuerpo, una mezcla de incredulidad y tranquila ira. Este era su pueblo. Había crecido aquí, recorrido estas calles, sangrado y sudado por este país, y ahora lo estaban rechazando como a un extraño en su propio hogar. Los clientes se movieron incómodos en sus asientos, algunos apartando la mirada, otros observando con una mezcla de simpatía y culpa silenciosa. Sintió el peso de sus miradas, pero mantuvo la suya firme sobre el gerente, negándose a bajar la mirada, negándose a encogerse. «Gracias», dijo tranquilamente, su voz calmada pero resuelta. «Pero me quedaré». Y con eso se recostó, cruzando los brazos y acomodándose en el banco, su expresión imperturbable. El gerente vaciló, mirando a la mesera, y luego de vuelta a Samuel. Hubo un destello de algo parecido a vergüenza en sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por una mirada endurecida. Se dio la vuelta y caminó de regreso al mostrador, dejando a Samuel solo en su silenciosa protesta. Samuel miró por la ventana, observando a la gente pasar, ajena al momento que se desarrollaba dentro. Algunos clientes se movieron, murmurando en voz baja, sus palabras perdiéndose en el silencio que se extendía a su alrededor. Sabía que este acto no lo haría querido por todos, pero había tomado su decisión. No se marcharía solo porque los prejuicios de otra persona habían encontrado su camino en este pueblo. Había luchado por algo más que eso. Él valía más que eso. Y mientras estaba sentado allí, su tranquila resistencia permanecía intacta. Sintió una fuerza silenciosa crecer dentro de él, firme e inquebrantable. Si tenía que sentarse solo como un recordatorio de la dignidad que llevaba cerca de su corazón, que así fuera. Los minutos pasaron lentamente. Cada segundo se alargaba como si fueran horas. Samuel permaneció sentado, mirando por la ventana con una resolución serena. Sabía que la gente lo observaba, susurrando, inseguros de cómo interpretar la escena. Su decisión de quedarse, tranquila pero inquebrantable, era una declaración que hablaba por sí sola. Estaba allí, en su pueblo natal, y no dejaría que lo echaran ni lo silenciaran. Una joven con el cabello recogido en un moño suelto entró al restaurante, su expresión alegre desvaneciéndose al notar el silencio inusual. Miró a su alrededor, percibiendo la tensión en el aire, y sus ojos finalmente se posaron en Samuel. Él la reconoció como Emma, la hija de un viejo vecino, ahora convertida en una mujer joven. Ella era solo una niña cuando él se fue, pero había un brillo de reconocimiento en sus ojos. «¿Samuel?», preguntó suavemente, su voz rompiendo el silencio. Él asintió, ofreciéndole una leve sonrisa. «Es bueno verte, Emma». Emma dudó, mirando a su alrededor a los otros clientes, su ceño frunciéndose al captar la escena. Los ojos esquivos de la camarera, la expresión rígida del gerente y la actitud compuesta de Samuel pintaban un cuadro que no entendía del todo, pero percibía la injusticia en él. «¿Estás bien?», preguntó, su voz cargada de preocupación. «Sí, estoy bien», respondió Samuel, su tono tranquilo pero firme. «Solo estoy tomando asiento. Hace mucho tiempo que no venía aquí». Los labios de Emma se apretaron en una fina línea mientras lo estudiaba. Su padre le había hablado de Samuel, de su servicio y sacrificios, del orgullo que había traído a su pequeño pueblo. No le parecía correcto verlo tratado de esa manera. Sus ojos se dirigieron al gerente, y aunque no habló, su condena silenciosa era clara. Emma se sentó frente a Samuel, un acto de solidaridad silenciosa. Su presencia, aunque un gesto pequeño, envió ondas a través del restaurante. Algunos clientes se movieron incómodos, evitando su mirada. Otros apartaron la vista, su culpa palpable.
pero uno o dos asintieron sutilmente, como agradeciendo que alguien finalmente hubiera tomado una posición. La campana sobre la puerta tintineó de nuevo, y un rostro familiar entró. Ryan, el periodista local del pueblo. Notó a Samuel de inmediato, su expresión cambiando de curiosidad a preocupación al captar la atmósfera. Ryan había conocido a Samuel desde que eran niños. Había admirado su valentía desde lejos, su inquebrantable compromiso de servir a su país. Se dirigió al mostrador, sus ojos entrecerrándose hacia el gerente. «Barnes», dijo, su tono calmado pero autoritario. «¿Te importa decirme qué está pasando aquí?» Barnes se movió incómodo, evitando la mirada de Ryan. «Nada que contar», respondió, su voz defensiva. «Solo manteniendo las cosas como siempre han sido». La mandíbula de Ryan se tensó, y miró de nuevo a Samuel. Había una furia silenciosa en sus ojos, una mezcla de incredulidad y decepción. «Manteniendo las cosas como siempre han sido», repitió, su tono cargado de sarcasmo. «¿Esa es tu excusa para faltarle el respeto a un hombre que luchó por este país?» Barnes no respondió, sus labios apretados en una fina y obstinada línea. Siempre había mantenido firmes sus creencias, sin importar cuán anticuadas fueran. No le gustaba que lo desafiaran, especialmente no por el reportero más vocal del pueblo. La mirada de Ryan se suavizó al mirar a Samuel. «Quisiera hacer un artículo sobre ti, Samuel», dijo, lo suficientemente alto para que todos en la sala lo escucharan. «Creo que la gente debería saber cómo están tratando a un veterano condecorado en su propio pueblo». Un murmullo se extendió por la sala, algunos clientes lanzando miradas furtivas a Barnes. Emma asintió en silencio, su expresión resuelta. Samuel, sin embargo, levantó una mano, su rostro tranquilo. «Gracias, Ryan», dijo con suavidad. «Pero no estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí porque tengo tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona». La fuerza en la voz de Samuel era innegable, inquebrantable. Sus palabras no eran una exigencia, eran una declaración de hecho. No estaba pidiendo permiso, estaba reclamando un derecho que siempre había sido suyo. Ryan sacó su teléfono, tomando una foto rápida de Samuel sentado en el banco. «Problemas o no, la gente necesita ver esto», dijo, su voz decidida. «Este pueblo ha estado escondiéndose detrás de sus viejas costumbres durante demasiado tiempo». Barnes fulminó a Ryan con la mirada, sus mejillas enrojeciendo de rabia. «Solo estás creando problemas», murmuró. «Las cosas estaban bien antes». Ryan enfrentó la mirada de Barnes con una mirada firme. «¿Bien para quién, Barnes?», desafió. «Tal vez es hora de que dejemos de pretender que las cosas como siempre han sido, son como deberían ser». La tensión en el restaurante era espesa, y Samuel podía sentir el peso de todas las miradas sobre él. Pero permaneció tranquilo, sereno. No había venido aquí para provocar conflictos, pero no se iría simplemente porque alguien pensara que no pertenecía. Emma, aún sentada frente a él, se inclinó hacia adelante, su voz suave. «Estoy contigo, Samuel. Lo que necesites, solo dímelo». Él le dio un asentimiento agradecido. «Gracias, Emma. Solo con estar aquí es suficiente». Ella sonrió, y fue una sonrisa de admiración silenciosa. Entendía, quizás mejor que la mayoría, que la postura de Samuel no se trataba de hacer ruido o causar problemas, sino de reclamar el respeto y la dignidad que eran su derecho. Ryan se dirigió a los otros clientes. «Voy a escribir sobre esto», anunció. «Y si alguien aquí tiene algo que decir, esta es su oportunidad». Algunas personas se movieron incómodas, evitando su mirada, pero una mujer mayor, la señora Jefferson, una residente de toda la vida, habló. «Yo creo que lo que está pasando aquí no está bien», dijo, su voz vacilante pero sincera. «Samuel sirvió a este país, es uno de nosotros, merece algo mejor». Sus palabras fueron recibidas con algunos asentimientos y murmullos de aprobación. El sentimiento en la sala estaba cambiando.
sutil pero inconfundiblemente. Barnes, sin embargo, permanecía firme, con los brazos cruzados sobre el pecho, negándose a ceder. Ryan dio un paso atrás, con el teléfono aún en la mano, y habló directamente a Barnes. «Puedes intentar ignorar esto, pero el mundo está cambiando, Barnes, y tarde o temprano tendrás que decidir si quieres ser parte de ese cambio». Barnes apretó la mandíbula, sin querer responder, pero en sus ojos se reveló un destello de duda, un atisbo de incertidumbre que antes no estaba ahí. Afuera del restaurante, una pequeña multitud había comenzado a reunirse, atraída por los rumores de lo que estaba sucediendo dentro. Las noticias corrieron rápido en un pueblo tan pequeño, y pronto la gente estaba pegando sus caras contra las ventanas, observando mientras Samuel se sentaba tranquilamente en su cabina, una presencia inquebrantable de desafío silencioso. Samuel miró a la multitud que se reunía, su rostro tranquilo, su corazón firme. No había pedido esta atención, no había querido convertirse en un espectáculo, pero al mirar los ojos de las personas que lo observaban, se dio cuenta de que tal vez esto era más grande que él. Tal vez este era un momento que podía cambiar más que solo su propia vida. Podía cambiar las vidas de todos en este pueblo. Y así se quedó, resuelto e inamovible, un símbolo silencioso de dignidad en un lugar que había intentado negarle precisamente eso. Las palabras de otros se elevaron a su alrededor, murmullos de aprobación, asentimientos de apoyo, el peso de la solidaridad creciendo minuto a minuto. Samuel sintió una fuerza silenciosa llenarlo, más profunda de lo que jamás había conocido. Ya no estaba solo. Samuel permaneció en su asiento, observando cómo la multitud fuera del restaurante se hacía más densa. Lo que había comenzado como un pequeño enfrentamiento tenso, se había convertido en algo más grande, algo que podía sentir latir a su alrededor como un corazón. Su resistencia tranquila había tocado un nervio, y la gente del pueblo estaba despertando a ello de formas que él no había anticipado. El artículo de Ryan salió en el periódico local al día siguiente, con un titular llamativo y directo. Héroe local, rechazado en casa. ¿Cuándo llegará el cambio a nuestro pueblo? Fue un relato contundente, pero honesto, de lo que había ocurrido en el restaurante, exponiendo la discriminación que hervía justo debajo de la superficie. En cuestión de horas tras su publicación, la historia ganó fuerza, extendiéndose mucho más allá de su pequeño pueblo, mientras los medios nacionales la recogían. Los primeros reporteros llegaron en pocos días, sus camionetas estacionadas en la estrecha calle frente al restaurante. Curiosos se unieron a ellos, tomando fotos y grabando videos. No estaban allí solo para presenciar a Samuel, sino porque su protesta silenciosa se había convertido en un llamado a la acción, algo que resonaba profundamente con personas de todas partes. Los medios comenzaron a transmitir su historia. Se emitieron entrevistas con los habitantes del pueblo y figuras públicas de todo el estado empezaron a prestar atención. A medida que la noticia se difundía, el apoyo llegó desde lugares inesperados. Veteranos de pueblos vecinos llegaron, algunos con uniforme, parándose solemnemente fuera del restaurante en solidaridad. Estudiantes de una universidad cercana organizaron una marcha pacífica hacia la Plaza Green, llevando carteles que decían «Dignidad para todos» y «Los veteranos merecen respeto». Cada cartel llevaba un mensaje arraigado en la resistencia silenciosa de Samuel, cada manifestante un recordatorio de que él no estaba solo. En el restaurante, sin embargo, Barnes estaba furioso. Los intentos del gerente de ignorar la situación solo se volvieron en su contra, ya que más y más personas le dieron la espalda a su establecimiento. Los clientes habituales que antes eran leales dejaron de venir, incómodos con la creciente reputación de exclusión asociada con el restaurante. Incluso el sheriff se había acercado a Barnes, advirtiéndole que su negativa a enmendar las cosas estaba causando un daño duradero, no solo a su negocio,
sino también a la imagen del pueblo. Pero Barnes era terco, aferrándose a la creencia de que estaba en lo correcto. Este era su restaurante, su sustento, y creía que tenía el derecho de atender a quien quisiera. No podía entender por qué los habitantes del pueblo, especialmente aquellos que habían crecido junto a él, de repente se estaban volviendo en su contra por la negativa de un hombre a irse. Mientras tanto, la protesta silenciosa de Samuel continúa. Samuel siguió visitando el restaurante cada día, sentado en su cabina junto a la ventana, impasible ante la creciente atención. Su presencia era un acto de resiliencia inquebrantable, un recordatorio silencioso de la dignidad que llevaba consigo a donde quiera que iba. Emma, quien había sido la primera en sentarse con él, continuó acompañándolo todos los días, a veces trayendo amigos que compartían su determinación de estar al lado de Samuel. A medida que la multitud fuera del restaurante crecía con simpatizantes, Samuel sentía un nuevo y inesperado destello de esperanza en su corazón. Lo que había comenzado como una postura tranquila por su propia dignidad se había transformado en algo mucho más grande. Un movimiento, nacido de la simple creencia de que todos merecían respeto. Ryan, siempre el narrador, se había encargado de documentarlo todo. Entrevistó a los habitantes del pueblo, registró las palabras de Samuel e incluso capturó imágenes espontáneas de las reuniones pacíficas alrededor de Green Square. Sus reportajes se convirtieron en el registro de la transformación del pueblo, un testimonio del poder de levantarse, incluso si era simplemente sentándose. Una noche, después de que el restaurante había cerrado, Ryan se acercó a Samuel mientras éste estaba solo en Green Square. La plaza estaba vacía ahora. Los sonidos del día se habían desvanecido en un silencio apacible. La cámara de Ryan colgaba de su hombro, y su cuaderno estaba bajo su brazo, pero su expresión era de asombro silencioso. «Samuel», comenzó Ryan, su voz suave, «no creo que te des cuenta de lo que has comenzado aquí». Samuel lo miró, esbozando una pequeña sonrisa. «Nunca planeé que fuera así», admitió. «Solo quería sentarme a comer». Ryan asintió, mirando hacia la plaza vacía. «Y, sin embargo, les has dado esperanza a las personas. Les has mostrado lo que significa aferrarse a la dignidad, defender algo sin levantar la voz. Eso es raro, Samuel, y es poderoso». Samuel bajó la mirada, su mente pesada con el peso de las palabras de Ryan. Siempre había creído en tratar a las personas con respeto, en vivir su vida de una manera que honrara los valores por los que había luchado. Pero ver el efecto de su postura silenciosa, la unidad que había inspirado, lo llenaba de un propósito que no había anticipado. «Supongo que a veces el cambio no necesita ser ruidoso», dijo Samuel pensativamente. «A veces es suficiente simplemente estar presente, permitir que la gente te vea y entienda por qué estás allí». Ryan sonrió, sacando un periódico de su bolsa. «Bueno, espero que estés listo para aún más atención, porque están hablando de ti en todo el estado ahora. La gente está observando y se siente inspirada». Samuel echó un vistazo al titular. Allí, en letras destacadas, estaban las palabras: «La protesta silenciosa de un veterano, el gesto que inspiró un movimiento». El artículo no solo relataba los eventos en el restaurante, sino también el impacto que la postura silenciosa de Samuel estaba teniendo en el pueblo, y más allá. Era una historia que había tocado una fibra sensible, resonando con personas que entendían el dolor de ser ignoradas, marginadas o descartadas. Mientras leía, una oleada de emoción lo invadió. Orgullo, humildad y una profunda esperanza de que este momento de unidad perdurara. Había pasado años luchando en el extranjero, sin esperar tener que luchar de nuevo en su propio pueblo. Pero esta batalla era diferente. Era una que no había elegido, pero una que sabía que no podía abandonar. «Gracias, Ryan», dijo en voz baja, su mirada firme.
Nunca pedí nada de esto, pero si significa algo para las personas, si trae algún tipo de cambio, entonces tal vez valga la pena. Ryan asintió, su respeto por Samuel evidente en sus ojos. Ya lo vale, Samuel, y creo que esto es solo el comienzo. En los días que siguieron, el negocio del restaurante continuó sufriendo. Barnes se negaba tercamente a disculparse. Su orgullo le impedía reconocer su error. Pero a medida que el movimiento crecía, con más personas boicoteando su restaurante y eligiendo apoyar la postura de Samuel, comenzó a sentir las consecuencias de maneras que no podía ignorar. Los jóvenes del pueblo, liderados por Emma y algunos de sus amigos, comenzaron a organizar pequeños eventos en Green Square. Realizaban reuniones pacíficas, compartiendo historias de resiliencia, leyendo pasajes sobre igualdad y respeto, y cantando canciones que levantaban el ánimo de todos los presentes. Cada reunión era una celebración tranquila de unidad, un testimonio del poder de la solidaridad. Samuel a menudo se unía a ellos, sentado con los jóvenes, escuchando sus historias y animándolos a seguir defendiendo lo que creían. Una tarde, Emma se acercó a Samuel con una idea. Queremos empezar un grupo, algo para la generación más joven, un lugar donde las personas puedan reunirse, compartir historias, hablar sobre el cambio. ¿Estarías dispuesto a ayudarnos? El rostro de Samuel se suavizó y asintió sin dudar. Sería un honor, respondió, su voz llena de orgullo. Lo que están haciendo es importante, Emma. Sigan adelante, sigan creyendo en ustedes mismos. El grupo juvenil rápidamente se convirtió en un faro de esperanza, atrayendo miembros de pueblos y ciudades vecinas. Se llamaron a sí mismos el Colectivo Green, en honor a Samuel, utilizando su postura como la base de su misión para fomentar la comprensión, la igualdad y la unidad. Organizaron eventos, realizaron trabajo voluntario en la comunidad y se apoyaron mutuamente, su voz colectiva haciéndose más fuerte con cada día que pasaba. Cuando las tensiones alcanzaron un punto crítico, el sheriff decidió que era hora de intervenir. Visitó a Barnes en el restaurante, su rostro severo mientras exponía la realidad de la situación. Barnes, dijo, su voz firme, estás destruyendo este pueblo. La gente está herida, dividida. Todo porque no pudiste tratar a un hombre con respeto. Barnes se movió incómodo, evitando la mirada del sheriff. Es mi restaurante, murmuró defensivamente. Tengo derecho a atender a quien yo quiera. El sheriff negó con la cabeza, la decepción evidente en sus ojos. Tenías derecho a tomar una decisión, pero eso no significa que fuera la decisión correcta. Este pueblo está cambiando, y tú eres el que se está quedando atrás. Cuando se dio la vuelta para irse, las palabras finales del sheriff quedaron en el aire. Piénsalo, Barnes, porque si no haces las paces, puede que sea demasiado tarde. Y con eso, se fue, dejando a Barnes enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y a la realización de que el cambio ya no era solo una posibilidad, sino una inevitabilidad. La noticia de la protesta silenciosa de Samuel continuó extendiéndose más allá de los límites de su pequeño pueblo. Las redes sociales se llenaron de publicaciones y tweets, y pronto incluso los noticieros estatales recogieron la historia. Algunos reporteros se centraron en el servicio militar condecorado de Samuel, contrastando su valentía con el trato que estaba recibiendo. Otros lo enmarcaron como un movimiento moderno por los derechos civiles, la batalla entre una tradición obsoleta y el impulso de la comunidad por el cambio. Una mañana, Samuel estaba sentado en su cabina habitual, sorbiendo una taza de café que Emma le había preparado. La atmósfera en el restaurante estaba cargada de anticipación. Una pequeña multitud de locales se había reunido afuera, observando cómo los reporteros montaban cámaras y se preparaban para las entrevistas del día. Incluso aquellos que no apoyaban necesariamente la postura de Samuel encontraban difícil ignorar la atención que estaba recibiendo el pueblo. Era evidente que algo monumental se estaba gestando. Enfrente,
Ryan estaba sentado con su libreta, mirando a Samuel pensativo. Samuel, has creado algo increíble aquí. La gente está escuchando, están observando. ¿Qué crees que están esperando ver? Samuel hizo una pausa, considerando la pregunta de Ryan. Creo que están esperando ver qué pasa cuando un hombre elige mantenerse firme sin enojo, respondió, su voz suave pero resonante. No estoy aquí para pelear con nadie. Estoy aquí porque creo en el respeto, algo que todos merecen. Ryan asintió, su admiración por Samuel creciendo. ¿Pero alguna vez piensas en cómo podría terminar esto? Preguntó. Quiero decir, Barnes se mantiene firme, y hay personas que piensan que tiene derecho a hacerlo. Es complicado. Siempre es complicado, respondió Samuel, su mirada firme. Pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. Justo cuando terminaba de hablar, la puerta del restaurante se abrió de golpe, y el sheriff entró, su rostro marcado por una expresión grave. Se acercó a la mesa de Samuel, inclinando respetuosamente su sombrero. Samuel, Barnes quiere hablar contigo, dijo en voz baja. Él, bueno, no está muy contento con cómo han estado yendo las cosas. Las palabras del sheriff flotaron en el aire, extendiendo una pausa tensa entre ellos. Samuel dejó su taza de café, mirando a Ryan, quien ya estaba escribiendo en su libreta, capturando cada detalle. Samuel se puso de pie, irradiando una calma resuelta. Está bien, dijo en voz baja. Llévame con él. Mientras tanto, la multitud afuera crece. Afuera, la multitud había crecido. Una mezcla de habitantes del pueblo, simpatizantes de ciudades cercanas y periodistas, todos esperando ver qué sucedería después. Las personas sostenían carteles con mensajes de solidaridad, y algunos vestían camisetas con la imagen de Samuel y las palabras «Respeto para todos» estampadas al frente. La energía de la multitud era palpable, vibrando con curiosidad y anticipación. Cuando Samuel salió, con el sheriff a su lado, la multitud se quedó en silencio, todas las miradas puestas en los dos hombres mientras avanzaban hacia la parte trasera del restaurante, donde Barnes esperaba. Emma los siguió a una distancia respetuosa, su rostro lleno de preocupación, pero también de determinación. Había llegado a ver a Samuel como un mentor, un faro de fortaleza, y no estaba dispuesta a dejarlo enfrentar a Barnes solo. En el almacén tenuemente iluminado en la parte trasera del restaurante, Barnes estaba de pie con los brazos cruzados, su rostro endurecido pero marcado por una visible tensión. Miró a Samuel con una expresión que era tanto confrontativa como conflictiva, como si estuviera luchando con sus propias emociones. «Samuel», comenzó Barnes, su voz tensa, «has causado un gran revuelo. La gente está diciendo cosas, haciéndome quedar como el villano aquí». Samuel sostuvo su mirada, su rostro tranquilo e inquebrantable. «Yo no causé nada, Barnes», respondió con calma. «Solo vine a comer». La mandíbula de Barnes se tensó. «Y ahora todo el pueblo está alborotado. Los negocios han caído. Las personas que solían venir aquí todos los días ahora se quedan lejos. Este es mi sustento, Samuel. Tengo derecho a manejar mi negocio como yo quiera». Samuel asintió, escuchando pacientemente. «Lo tienes, Barnes, pero todos aquí tienen derecho al respeto y la dignidad. Eso me incluye a mí. Serví a este país. Regresé al mismo pueblo donde crecí, esperando ser bienvenido. En cambio, me rechazaron». El rostro de Barnes se suavizó. Un destello de incertidumbre cruzó su expresión. Apartó la mirada. Sus hombros se encorvaron ligeramente mientras absorbía las palabras de Samuel. Hubo un momento de silencio, cargado de pensamientos no expresados, mientras consideraba su respuesta. Quizás ya no entiendo cómo funcionan las cosas», admitió, su voz apenas un susurro. «Crecí con ciertas maneras, ciertos valores. Es difícil cambiar algo que has conocido toda tu vida». El rostro de Samuel también se suavizó.
con una comprensión silenciosa en sus ojos. El cambio no es fácil, Barnes. Lo sé tan bien como cualquiera. Pero a veces, aferrarse al pasado lastima a todos, incluido a uno mismo. Las palabras golpearon a Barnes como un peso, y cerró los ojos, apretando los puños mientras luchaba con su propio orgullo y prejuicio. Su lucha era visible, y por primera vez Samuel no lo vio como un adversario, sino como un hombre atrapado entre la comodidad de sus creencias pasadas y la necesidad apremiante de evolucionar. Barnes respiró profundamente, su voz temblorosa cuando finalmente habló. Samuel, yo no sé si puedo cambiar de la noche a la mañana, pero quizás, tal vez haya una forma en la que podamos llegar a algún tipo de entendimiento. El corazón de Samuel se llenó con una mezcla de esperanza y cautela. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy diciendo que tal vez tú puedas ayudarme a ver las cosas de otra manera, dijo Barnes, su mirada encontrándose con la de Samuel con un destello de vulnerabilidad. Este pueblo, todos podríamos usar un poco de lo que tú representas. Quizás solo necesito que alguien me muestre cómo. Fue un momento de profunda importancia, el inicio de una posible reconciliación. Barnes, aunque aún resistente, estaba ofreciendo una rama de olivo tentativa, un pequeño paso hacia el cambio que Samuel esperaba ver. Samuel asintió, su voz cálida pero firme. Te ayudaré, Barnes, pero tiene que comenzar con respeto. Tiene que comenzar con el reconocimiento de que todos pertenecemos aquí. Los hombros de Barnes se relajaron, y por primera vez apareció una leve sonrisa genuina en su rostro. De acuerdo, Samuel. Veamos si podemos encontrar una manera de arreglar esto. Más tarde esa tarde, mientras la noticia de la conversación entre Barnes y Samuel se esparcía, la gente se reunió afuera del restaurante, ansiosa por saber qué pasaría después. Corrían rumores de que Barnes haría una declaración pública, y la multitud creció, una mezcla de simpatizantes, escépticos y aquellos que simplemente querían presenciar un momento histórico. Barnes salió del restaurante, su rostro solemne mientras se dirigía a la multitud. Emma estaba al lado de Samuel, sus ojos llenos de esperanza, mientras observaba a Barnes prepararse para hablar. El sheriff estaba cerca, con los brazos cruzados, su expresión inescrutable pero solidaria. Barnes aclaró su garganta, su voz temblorosa al comenzar. Sé que algunos de ustedes piensan que me equivoqué, dijo, mirando a la multitud. Y quizás tengan razón. Quizás dejé que mi terquedad se interpusiera en el camino de hacer lo correcto. Hizo una pausa, mirando a Samuel, quien le dio un leve asentimiento de aliento. Barnes tragó saliva, su voz cargada de emoción. Samuel aquí me ha mostrado que el respeto no es algo que se dé basado en los antecedentes o creencias de alguien. Es algo que todos merecen, sin importar qué. La multitud murmuró, algunos asintiendo en aprobación, otros observando con incertidumbre. Barnes respiró hondo, su voz más firme. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar cómo avanzo. Estoy dispuesto a aprender, a entender lo que significa mostrar respeto y amabilidad a todos los que crucen estas puertas. Los aplausos comenzaron suavemente, pero pronto crecieron, llenando el aire con sonidos de aprobación y perdón. La gente vitoreó, algunos incluso limpiándose las lágrimas, mientras Barnes finalmente extendía su mano hacia Samuel como un gesto de reconciliación. Samuel la aceptó, estrechando la mano de Barnes con una dignidad silenciosa que hablaba por sí sola. Emma, abrumada por la emoción, apretó el hombro de Samuel. «Lo lograste», susurró, su voz llena de asombro. «Realmente lo lograste». Samuel asintió, su rostro lleno de una calma satisfecha. Este momento no era solo para él, era para todos los que alguna vez habían sido rechazados, ignorados o tratados como menos. Su pequeño acto de desafío se había convertido en un faro, un recordatorio de que el cambio no tenía que ser ruidoso, solo tenía que ser constante,
arraigado en la creencia inquebrantable de que todos merecen respeto. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, un periodista se acercó a Samuel con un micrófono en la mano. «Señor Green, ¿qué mensaje quiere dejar hoy a las personas?» Samuel miró hacia la plaza, su mirada firme y cálida. «Mi mensaje es simple», dijo, su voz resonando entre la multitud silenciosa. A veces, defender lo que es correcto no significa pelear. Significa sentarse, mantenerse firme y mostrar a los demás que el respeto es algo que todos merecemos. Si mi postura puede inspirar a una sola persona a vivir con un poco más de amabilidad, entonces eso es suficiente para mí. El periodista asintió, conmovido por las palabras de Samuel, y la multitud estalló en aplausos una vez más. Y mientras Samuel permanecía en Green Square, rodeado por una comunidad finalmente dispuesta a abrazar el cambio, supo que esto era solo el comienzo. A medida que los días se convirtieron en semanas, el impacto de la disculpa pública de Barnes resonó en todo el pueblo. Las personas que antes habían sido observadores pasivos se sintieron inspiradas a participar más activamente en la conversación sobre respeto, dignidad y cambio. La historia de Samuel se convirtió en un símbolo de transformación, y Green Square rápidamente se convirtió en el corazón del movimiento del pueblo hacia la inclusión. Emma y su grupo juvenil, el recién formado colectivo Green, organizaron eventos comunitarios todos los fines de semana, reuniendo a personas de todos los orígenes y edades. Samuel asistió a cada uno, sentado con los jóvenes activistas, respondiendo sus preguntas y compartiendo historias de su servicio militar que subrayaban sus creencias fundamentales. Era una presencia pacífica y unificadora en el pueblo, que antes había mirado hacia otro lado ante la discriminación. En cada evento, Samuel podía ver el lento pero constante cambio en los corazones de las personas. Familias que antes mantenían su distancia, ahora se sentaban a su lado, haciendo preguntas, participando en conversaciones y, lo más importante, escuchando. Podía sentir el orgullo en su comunidad creciendo, un orgullo arraigado no en la exclusión, sino en la fortaleza que venía de estar juntos. El restaurante, ahora abiertamente acogedor para todos, se convirtió en un lugar de encuentro donde las personas se reunían para hablar, escuchar y aprender. Barnes, humildemente transformado por su experiencia, hizo esfuerzos genuinos por fomentar un ambiente inclusivo. Las viejas cabinas y mostradores adquirieron un nuevo significado mientras la gente compartía sus historias alrededor de un café, encontrando puntos en común y sanando de años de división. Una tarde, Emma, Samuel y Ryan estaban sentados en el restaurante con Barnes, discutiendo formas de mantener el impulso. El grupo juvenil estaba planeando una caminata por la unidad para celebrar el nuevo espíritu de aceptación del pueblo, y esperaban involucrar a tantos habitantes locales como fuera posible. «Samuel», preguntó Emma, sus ojos brillando de emoción, ¿nos acompañarías liderando la caminata? Significaría mucho tenerte al frente, como símbolo de todo lo que estamos tratando de lograr. Samuel soltó una suave risa, sus ojos arrugándose con calidez. Emma, sería un honor. Pero recuerda, esto no se trata solo de mí. Se trata de que todos nosotros encontremos una manera de avanzar juntos. Barnes, quien había estado escuchando en silencio, asintió en acuerdo. Tienes razón, Samuel. Y tal vez este restaurante pueda ser un lugar donde la gente se sienta segura, donde sepan que pertenecen. Ryan, siempre ansioso por capturar la historia del pueblo, intervino. ¿Por qué no lo hacemos oficial? Podríamos nombrar la caminata en honor a Samuel. Sería una forma de honrarlo y recordar a todos cómo la postura de un hombre cambió nuestro pueblo. Barnes estuvo de acuerdo, y juntos decidieron el nombre. La mañana de la caminata Green, los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza,
sosteniendo carteles con mensajes de unidad y amabilidad. Los niños llevaban pequeñas banderas con las palabras «respeto para todos», y los residentes mayores se sentaron en sillas plegables, observando con orgullo mientras la multitud se reunía. Samuel miró al mar de rostros, tanto familiares como nuevos, su corazón hinchándose con una mezcla de gratitud y esperanza. Cuando comenzó la caminata, lideró a la multitud por la calle principal del pueblo, con Emma y Ryan a su lado. La gente caminaba de la mano, marchando no con enojo, sino en celebración de su humanidad compartida. La marcha se convirtió en un reflejo de todo por lo que habían luchado. Cada paso un recordatorio de que habían elegido un mejor camino hacia adelante. Barnes, de pie junto al restaurante mientras pasaba la marcha, saludó a Samuel, su expresión mostrando respeto y gratitud sinceros. Samuel le devolvió el saludo con un leve asentimiento, sabiendo que el viaje de Barnes había sido tan transformador como el suyo propio. Ya no estaban divididos por malentendidos del pasado. Habían crecido como aliados, trabajando hacia un objetivo común. Al llegar a Green Square, Samuel tomó el micrófono, su voz resonando en la multitud. «Hoy no estamos aquí para insistir en el pasado», dijo. «Estamos aquí para celebrar el futuro que estamos construyendo juntos. Un futuro donde todos pertenecemos, donde la dignidad y el respeto se dan libremente, y donde nuestro pueblo puede ser un hogar para todos». La multitud vitoreó, y Samuel sintió el poder del espíritu colectivo elevándolo. Se dio cuenta entonces de que este momento no era solo una victoria para él, era una victoria para todos los que habían elegido estar a su lado. A medida que las fotos y videos de la caminata Green se difundieron en línea, la historia se volvió viral nuevamente, capturando los corazones de personas en todo el país. Los medios elogiaron la transformación del pueblo, y las redes sociales se llenaron de historias de movimientos similares, comenzando en otras comunidades. La gente vio en la historia de Samuel un recordatorio de que incluso los actos más pequeños de desafío podían inspirar cambios profundos. Poco después, Samuel recibió una invitación para hablar en un mitin por los derechos civiles en Washington, D.C. La invitación fue un gran honor, y aunque se sintió humilde, la aceptó con un sentido de deber. Su historia ya no era solo suya. Pertenecía a todos los que creían en un mundo donde el respeto y la justicia podían prosperar. Emma, Ryan y algunos otros del grupo juvenil lo acompañaron a Washington, ansiosos por presenciar el impacto de Samuel en un escenario más grande. La noche antes del mitin, se sentaron con Samuel en su habitación de hotel, discutiendo su discurso y reflexionando sobre lo lejos que habían llegado. «Samuel», dijo Emma suavemente, «has cambiado tantas vidas, nos has dado esperanza y un camino hacia adelante. ¿Qué esperas que la gente aprenda de tu historia?» Samuel la miró, su expresión pensativa. «Espero que entiendan que el cambio no tiene que ser ruidoso o violento. A veces basta con mantenerse firme y mostrar a los demás que la dignidad es un derecho, no un privilegio. Espero que la gente recuerde que la amabilidad y el respeto pueden ser tan poderosos como cualquier protesta». Al día siguiente, Samuel subió al escenario del mitin, de pie frente a una multitud que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La gente sostenía carteles, vitoreaba y escuchaba atentamente mientras comenzaba su discurso. «Vengo de un pequeño pueblo donde el respeto no siempre se daba libremente», comenzó, su voz firme. «Pero cuando me senté en ese restaurante, no fue solo para demostrar un punto. Fue para recordarle a la gente que todos merecemos dignidad, sin importar nuestros antecedentes o creencias». Sus palabras resonaron con la multitud, y mientras continuaba, habló del viaje del pueblo, de las personas que se habían unido y del poder de la unidad sobre la división. Compartió la historia de la disculpa de Barnes, el apoyo del grupo juvenil y la marcha comunitaria por la dignidad. Su mensaje era simple pero profundo. Podemos ser mejores cuando elegimos estar juntos.
Cuando terminó, la multitud estalló en aplausos, conmovida por la profundidad de sus palabras y la autenticidad de su mensaje. Samuel retrocedió, humilde pero orgulloso, sabiendo que su viaje había inspirado no solo a su pueblo, sino a personas de todas partes que habían luchado por encontrar su propia voz. De regreso en su pueblo natal, Green Square ya no era solo un lugar de reunión. Era un hito, un símbolo de esperanza y resiliencia. Se había instalado una placa con las palabras: en honor a Samuel Green, cuya fuerza silenciosa nos recordó que la dignidad es un derecho de todos. El grupo juvenil continuó su trabajo, organizando eventos, proyectos de voluntariado y programas educativos. Emma se convirtió en una de sus líderes más apasionadas, dedicándose a continuar el legado de respeto y unidad de Samuel. Y Barnes también siguió cambiando. El restaurante, que alguna vez fue un lugar de exclusión, se había convertido en un centro de diversidad y espíritu comunitario. Personas de todos los orígenes se reunían allí, compartiendo comidas, risas e historias, rompiendo las barreras que una vez los habían dividido. El impacto de Samuel se extendió mucho más allá de su propia vida, tocando a personas de todos los ámbitos. Su mensaje se convirtió en un legado, transmitido a nuevas generaciones, cada una encontrando fortaleza en su ejemplo. Años después, un grupo de niños de la escuela se reunió en Green Square, escuchando mientras su maestra les contaba la historia de Samuel Green. Los niños escuchaban con atención, sus rostros llenos de asombro mientras aprendían sobre el hombre que se había sentado para tomar una postura. Samuel Green nos mostró que no necesita ser ruidoso para ser escuchado, dijo la maestra. Nos enseñó que el verdadero valor es tranquilo y constante, y nos recordó que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Mientras los niños miraban hacia la placa conmemorativa, sus mentes jóvenes se llenaron de sueños propios. El legado de Samuel vivía en cada uno de ellos. Su postura se había convertido en algo más que un momento en el tiempo. Era una lección, una luz guía, un llamado a la acción que resonaría a través de generaciones. En Green Square, el espíritu de unidad y respeto permaneció como un recordatorio duradero del día en que un hombre eligió sentarse y, al hacerlo, elevó a todo un pueblo a nuevas alturas. Meses después del mitin en Washington, la historia de Samuel había llegado a innumerables comunidades en todo el país. Inspirados por su mensaje, personas de todas partes comenzaron a organizar eventos locales, utilizando su viaje como modelo para sus propios esfuerzos hacia la inclusión y el respeto. Al darse cuenta del potencial de crear un cambio duradero, Emma y Ryan se acercaron a Samuel con una idea para llevar su legado aún más lejos. «Samuel», dijo Emma una tarde, con los ojos brillando de emoción, «hemos estado pensando en una forma de llevar lo que comenzamos aquí a otros pueblos y ciudades. ¿Qué tal si creamos una fundación en tu nombre? Algo que pueda financiar programas comunitarios, becas y talleres sobre inclusión». Ryan asintió con entusiasmo, agregando: «Podríamos llamarla la Fundación Green, dedicada a tus principios de dignidad y unidad. Sería una forma de que las futuras generaciones aprendieran de lo que iniciaste». Samuel escuchó, conmovido por la propuesta. Podía ver la pasión en sus rostros, su creencia en el poder de su historia. La idea de una fundación, una institución duradera que encarnara los valores por los que había luchado, era abrumadora pero profundamente significativa. «Nunca esperé esto», admitió, su voz cargada de emoción. «Pero si esta fundación puede inspirar a una sola persona a vivir con más bondad, a ver a los demás como iguales, entonces sería un honor». Y así nació la Fundación Green. Con la ayuda de donaciones de simpatizantes cercanos y lejanos, Emma, Ryan y una junta de líderes comunitarios lanzaron la fundación, dedicada a financiar programas que fomentaran la unidad, apoyaran a jóvenes desfavorecidos y proporcionaran recursos educativos sobre tolerancia y derechos civiles.
No solo era una forma de preservar el legado de Samuel, era un vehículo para el cambio, empoderando a personas de todo el país a tomar acción en sus propias comunidades. La primera gran iniciativa de la Fundación fue un proyecto llamado Historias de Dignidad, una serie de talleres y sesiones de narración en escuelas, centros comunitarios y espacios públicos. El objetivo era crear lugares donde las personas pudieran compartir sus propias experiencias con el respeto, los prejuicios y la resiliencia, fomentando la empatía y el entendimiento entre los participantes. Emma, ahora una de las voces principales de la Fundación, asumió el papel de coordinar estos talleres. Vio de primera mano el impacto de que las personas compartieran sus historias, abriéndose sobre las dificultades que habían enfrentado y la fortaleza que habían encontrado para superarlas. Cada historia daba vida a la misión de la Fundación, demostrando que el mensaje de Samuel podía resonar a cualquier distancia, en cualquier contexto. Uno de los primeros talleres se realizó en Green Square, donde Samuel se sentó junto a Emma, escuchando a jóvenes que compartían sus sueños y miedos, inspirados por su viaje. Un joven, un estudiante de último año llamado Marcus, habló sobre enfrentar discriminación en los deportes debido a su origen. Siempre sentí que tenía que esforzarme el doble solo para demostrar que pertenecía, admitió Marcus, su voz firme pero llena de emoción. Escuchar sobre usted, señor Green, me ha mostrado que, a veces, defenderse no significa devolver el golpe, significa mantenerse firme, mostrando al mundo quién eres, sin importar qué. Samuel asintió, conmovido por las palabras de Marcus. Tienes toda la razón, respondió. La fortaleza viene de saber quién eres y mantenerte fiel a ello, sin importar lo que piensen los demás. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. El taller acercó a la comunidad, cerrando brechas y construyendo conexiones. Y a medida que la Fundación continuó organizando eventos en pueblos y ciudades cercanas, el proyecto de Historias de Dignidad creció hasta convertirse en un programa nacional, dando a las personas en todas partes una plataforma para compartir sus experiencias y encontrar puntos en común. La siguiente iniciativa de la Fundación Green fue el Fondo de Becas Samuel Green, destinado a apoyar a jóvenes que perseguían carreras en justicia social, educación y organización comunitaria. Las becas se otorgaban a estudiantes que ejemplificaban los principios de Samuel, aquellos que demostraban un compromiso con la creación de un cambio positivo en sus comunidades. El primer beneficiario fue Marcus, quien había compartido su historia durante uno de los talleres de la Fundación. Fue aceptado en una universidad de alto nivel, con un enfoque en trabajo social, inspirado por el viaje de Samuel para marcar la diferencia en el mundo. Cuando recibió la beca, se acercó a Samuel, su rostro iluminado de gratitud. «Señor Green», dijo Marcus, estrechando su mano, «prometo aprovechar esta oportunidad para seguir sus pasos, para defender a los demás, tal como usted lo hizo por nosotros». Los ojos de Samuel se suavizaron y estrechó la mano de Marcus con firmeza. «Estoy orgulloso de ti, Marcus. Recuerda, no tienes que pelear para marcar la diferencia. Solo tienes que ser fiel a ti mismo y a tus valores». El fondo de becas creció rápidamente, con donaciones que llegaban de personas de todo el país conmovidas por la historia de Samuel. Cada beca otorgada era un testimonio del impacto de su postura, un legado llevado adelante por jóvenes comprometidos a construir un mundo más inclusivo. De regreso en su pueblo natal, el restaurante se transformó en un centro comunitario, un espacio donde las personas se reunían para conectar y discutir temas de justicia social, educación y desarrollo comunitario. Barnes, quien en un principio fue reacio a aceptar el cambio, abrazó su nuevo papel con un sentido de propósito. Incluso había contratado a un personal diverso, dando la bienvenida a personas de todos los orígenes para trabajar en el restaurante y compartir sus historias con los clientes. Los fines de semana,
El restaurante organizaba eventos organizados por la fundación, incluyendo paneles de discusión, proyecciones de películas y noches de narración de historias. Se convirtió en un lugar donde personas de todas las edades podían reunirse, derribar barreras y celebrar su humanidad compartida. Green Square, justo afuera del restaurante, estaba llena de risas, conversaciones y el bullicio de un pueblo que se había unido en unidad. Una tarde de sábado, Samuel estaba sentado en su cabina favorita, observando cómo el restaurante se llenaba de personas que habían venido para un evento de narración de historias. Miró alrededor, tomando en cuenta el ambiente animado, las sonrisas en los rostros de las personas y la calidez que había reemplazado la tensión de aquellos primeros días. Barnes se acercó a Samuel, colocando una taza de café con un respetuoso asentimiento. «Sabes, Samuel», comenzó, su voz tranquila pero llena de gratitud. «Al principio no lo entendía, pero viendo en lo que se ha convertido este lugar, viendo cómo la gente se reúne aquí, ahora lo entiendo. Estoy orgulloso de ser parte de esto». Samuel sonrió, encontrando la mirada de Barnes. «Me alegra, Barnes. El cambio no siempre es fácil, pero siempre vale la pena». Barnes asintió, mirando a la multitud. «Gracias, Samuel, por todo». Mientras la fundación crecía, Samuel recibió una carta que lo tomó por sorpresa. Era una invitación de una reconocida organización de derechos civiles, invitándolo a aceptar un premio honorario por su contribución a la justicia social y la transformación comunitaria. La ceremonia se llevaría a cabo en Washington, D.C., con líderes, activistas y organizadores comunitarios de todo el país en asistencia. Samuel dudó, inseguro de si estaba listo para aceptar un reconocimiento tan público. Siempre se había considerado un hombre humilde, alguien que simplemente había hecho lo que creía correcto. Pero Emma y Ryan lo alentaron, recordándole que su historia había tocado vidas mucho más allá de su pequeño pueblo. «Has inspirado a tantas personas, Samuel», dijo Emma. «Este premio no es solo para ti, es para todos los que han aprendido de ti, para todos los que se han sentido motivados a marcar la diferencia gracias a tu postura». Finalmente, Samuel aceptó, entendiendo que esta era una oportunidad para impulsar aún más la misión de la Fundación Green y difundir su mensaje aún más lejos. Cuando llegó a Washington, fue recibido con una ovación de pie, en una audiencia llena de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Mientras aceptaba el premio, sintió un profundo sentido de satisfacción, sabiendo que su viaje se había convertido en algo mucho más grande que él mismo. La ceremonia de premiación generó un renovado interés en la Fundación Green, y pronto pueblos y ciudades en todo el país comenzaron a ponerse en contacto, deseosos de organizar eventos de la Fundación y establecer capítulos locales. Personas de todos los ámbitos querían llevar el mensaje de dignidad y respeto de Samuel a sus propias comunidades, inspirados por su compromiso inquebrantable con la unidad. La Fundación lanzó una iniciativa nacional, asociándose con escuelas, centros comunitarios y organizaciones para promover valores de respeto, inclusión y justicia social. Voluntarios de todo el país se unieron a la causa, organizando talleres, programas de mentoría y eventos que alentaban a las personas a construir puentes y derribar muros de división. Emma y Ryan lideraron la expansión, con la guía de Samuel, creando una red de activistas, educadores y simpatizantes que compartían un objetivo común: crear un mundo donde todos se sintieran valorados, respetados y reconocidos. Con el crecimiento de la Fundación Green, también lo hizo el legado de Samuel. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso un solo acto de resistencia silenciosa podía inspirar un movimiento, cambiando vidas y motivando a generaciones futuras. Años después, Green Square se convirtió en un sitio histórico, un lugar donde las personas se reunían para honrar el legado de Samuel y celebrar los valores que él había encarnado.
Su estatua, erguida a la entrada de la plaza, era un recordatorio del hombre que eligió sentarse con dignidad y, al hacerlo, elevó a todo un pueblo. La Fundación Green continuó prosperando, con capítulos en todas las principales ciudades, cada uno dedicado a la misión de Samuel de respeto y unidad. Los niños aprendían su historia en la escuela, los activistas citaban su ejemplo en sus discursos, y las familias hacían visitas anuales a Green Square, contando a sus hijos sobre el veterano que había cambiado el mundo con nada más que una fuerza tranquila y una fe inquebrantable en la humanidad. Y aunque Samuel ya había partido hacía tiempo, su espíritu permanecía, una presencia silenciosa y duradera que siempre guiaría a quienes seguían sus pasos, llevando adelante su mensaje de respeto, unidad y el simple y profundo poder de la bondad. Con el crecimiento de la Fundación Green, Emma y Ryan, junto con otros miembros dedicados de la comunidad, trabajaron incansablemente para expandir su influencia. Establecieron programas dirigidos a educar a los jóvenes sobre empatía, inclusión y liderazgo. Las escuelas en todo el estado comenzaron a implementar Días Green, eventos especiales donde los estudiantes aprendían sobre la historia de Samuel, discutían temas como la bondad y el respeto, y participaban en proyectos de servicio comunitario. Uno de estos días Green fue particularmente significativo para Marcus, el receptor de la beca que ahora era estudiante de segundo año en la universidad. Regresó a su pueblo natal, ansioso por devolver algo a la comunidad que lo había apoyado y guiado en su camino. De pie frente a un salón lleno de estudiantes de secundaria, habló sobre su viaje, cómo había enfrentado discriminación en los deportes y cómo la fuerza tranquila de Samuel le había mostrado un camino mejor. El señor Green me enseñó que la verdadera fortaleza no se trata de ser el más ruidoso o el más fuerte, compartió Marcus. Se trata de saber tu valor y defender lo que es correcto, incluso si estás solo. Ese es el tipo de fortaleza que cambia vidas. Los estudiantes escuchaban con asombro, algunos asintiendo con entendimiento, mientras Marcus relataba la influencia de Samuel en su vida. Al final de la sesión, una joven llamada Mia se acercó a él con una tímida sonrisa. De regreso en su pueblo natal, el restaurante se había transformado en un centro comunitario, un espacio donde las personas se reunían para conectarse y discutir temas de justicia social, educación y desarrollo comunitario. Barnes, quien al principio fue reacio a aceptar el cambio, abrazó su nuevo papel con un sentido de propósito. Incluso contrató a un personal diverso, dando la bienvenida a personas de todos los orígenes para trabajar en el restaurante y compartir sus historias con los clientes. Los fines de semana, el restaurante organizaba eventos en colaboración con la fundación, como paneles de discusión, proyecciones de películas y noches de narración de historias. Se convirtió en un lugar donde personas de todas las edades podían reunirse, derribar barreras y celebrar su humanidad compartida. Green Square, justo afuera del restaurante, estaba llena de risas, conversaciones y el bullicio de un pueblo que se había unido en unidad. Una noche de sábado, Samuel estaba sentado en su cabina favorita, observando cómo el restaurante se llenaba de personas que habían venido para un evento de narración de historias. Miró a su alrededor, tomando en cuenta el ambiente animado, las sonrisas en los rostros y la calidez que había reemplazado la tensión de aquellos primeros días. Barnes se acercó a Samuel, colocando una taza de café frente a él con un asentimiento respetuoso. «Sabes, Samuel», comenzó Barnes, su voz tranquila pero llena de gratitud. «Al principio no lo entendía, pero al ver en lo que se ha convertido este lugar, viendo cómo la gente se reúne aquí, ahora lo entiendo. Estoy orgulloso de ser parte de esto». Samuel sonrió, encontrando la mirada de Barnes. «Me alegra, Barnes. El cambio no siempre es fácil, pero siempre vale la pena». Barnes asintió, mirando a la multitud. «Gracias, Samuel, por todo con Green Square,
Ahora reconocido como un sitio histórico preciado, el pueblo se convirtió en un lugar de peregrinaje para personas que habían sido inspiradas por la historia de Samuel. El Consejo Municipal, reconociendo la importancia de su legado, decidió crear un centro de visitantes junto a la plaza, donde la gente pudiera aprender sobre la vida de Samuel y los valores por los que vivió. El centro de visitantes albergaba artefactos de la vida de Samuel, sus medallas militares, sus notas escritas a mano y la pequeña libreta que Ryan había usado para documentar la primera protesta de Samuel en el restaurante. Cada exhibición estaba diseñada para dar a los visitantes una idea del viaje de Samuel, permitiéndoles caminar en sus zapatos, aunque solo fuera por unos momentos. Una sección del centro de visitantes mostraba cartas y mensajes enviados a la Fundación Green desde personas de todo el mundo. Cada carta contaba una historia de cómo el mensaje de Samuel había inspirado a individuos y comunidades, de cómo las personas habían decidido enfrentar la injusticia en sus propias vidas gracias a su ejemplo. En el corazón del centro de visitantes, una sala tranquila estaba dedicada exclusivamente a la reflexión. Los visitantes podían sentarse en silencio, escuchando grabaciones de los discursos y entrevistas de Samuel, dejando que sus palabras calaran profundamente. La sala se convirtió en un espacio sagrado, un lugar donde la gente iba a reflexionar sobre cómo ellos también podían vivir con dignidad y respeto. A medida que el alcance de la Fundación Green se expandía a nivel nacional, Emma y Ryan organizaron el primer encuentro anual de la Fundación Green. El encuentro se celebró en Washington, D.C., y reunió a líderes, activistas, educadores y jóvenes de todo el país. Fue un evento de 3 días lleno de talleres, paneles de discusión y discursos principales, todos centrados en los temas de inclusión, justicia y resistencia pacífica. Samuel, ahora en sus 80 y tantos años, fue el invitado de honor. Aunque había envejecido y estaba físicamente más frágil, su espíritu seguía siendo tan fuerte como siempre. Se puso de pie ante una sala llena de miles de personas, su voz suave pero cargada con la misma convicción que había encendido un movimiento décadas antes. Cada uno de ustedes tiene el poder de generar un cambio. Comenzó, sus ojos recorriendo la multitud. No necesitan una voz fuerte, no necesitan llevar un gran palo. Todo lo que necesitan es el valor para mantenerse firmes en sus creencias, tratar a los demás con respeto y negarse a retroceder frente a la injusticia. Así es como comienza el cambio. Así es como hacemos un mundo mejor. La multitud escuchaba, cautivada, conmovida por la sabiduría tranquila de un hombre que había convertido un simple acto de desafío en un legado que lo trascendería. Emma y Ryan estaban cerca, sus ojos brillando de orgullo, mientras observaban al hombre que había cambiado sus vidas, inspirar una vez más los corazones de todos en la sala. Con el éxito de la Fundación Green, ciudades de todo el mundo comenzaron a establecer capítulos locales. Cada capítulo estaba dedicado a los mismos valores que habían impulsado a Samuel: respeto, dignidad, unidad y paz. Desde pequeños pueblos en áreas rurales de Estados Unidos hasta grandes metrópolis en el extranjero, el mensaje de la Fundación se extendió como un reguero de pólvora, uniendo a personas bajo la creencia universal de que cada ser humano merece respeto. Como parte de esta expansión global, la Fundación lanzó un nuevo programa llamado Green Global, que proporcionaba recursos y apoyo a comunidades enfrentadas a problemas de discriminación y división. El programa financió talleres educativos, proyectos de desarrollo comunitario e iniciativas de justicia social, ayudando a las personas en todo el mundo a construir puentes y crear cambios duraderos. Uno de los proyectos más impactantes de Green Global fue un centro comunitario en Sudáfrica, construido para servir como un espacio seguro para el diálogo, la educación y la reconciliación. El centro se convirtió en un lugar donde personas de diferentes orígenes y experiencias podían reunirse para compartir historias, encontrar puntos en común
y trabajar hacia la sanación. Mientras Samuel envejecía, encontraba paz al saber que el trabajo que había iniciado estaba siendo llevado adelante por otros. Su legado ya no era solo suyo, pertenecía a cada persona que se había sentido inspirada a vivir con un poco más de bondad, a mantenerse firme y a hablar más alto por lo que era correcto. En su cumpleaños número 95, el pueblo organizó una celebración en Green Square, reuniendo a viejos amigos, familiares, miembros de la fundación y simpatizantes de todo el mundo. Samuel, sentado en su silla de ruedas, rodeado de seres queridos, miró a la multitud que se había reunido para honrarlo. Una niña pequeña, de no más de 6 años, se acercó a él con un ramo de flores en la mano. ¿Usted es el señor Green?, preguntó, su voz llena de inocencia y curiosidad. Samuel sonrió, sus ojos brillando mientras asentía. Sí, soy yo. La pequeña le entregó las flores. Mi mamá dijo que usted es un héroe. Dijo que enseñó a la gente a ser amable unos con otros. Samuel soltó una suave risa, tomando las flores con gratitud. Bueno, solo quería que la gente recordara que la bondad es una elección que todos podemos hacer. La niña sonrió ampliamente y luego regresó con su madre, quien observaba con una expresión de orgullo. El corazón de Samuel se llenó mientras se daba cuenta de que su historia, su viaje, viviría mucho después de que él se hubiera ido. Sería llevada adelante por personas como esa niña, por todos los que alguna vez creyeron en el poder de un simple acto de respeto. Años después, tras el pacífico fallecimiento de Samuel, Green Square se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia duraderas. Personas de todo el mundo llegaban para visitar la plaza, rindiendo homenaje al hombre cuya silenciosa resistencia había iniciado un movimiento. Su estatua, sentado como si aún estuviera en la cabina del restaurante, llevaba una inscripción que encapsulaba el mensaje de su vida. Aquí se sentó Samuel Green, un hombre de dignidad, cuya fuerza silenciosa nos enseñó que cada persona tiene derecho al respeto. Que su memoria nos inspire a vivir con bondad, valentía y una compasión inquebrantable. La Fundación Green continuó prosperando, sus capítulos crecían, sus programas se expandían, y cada nueva iniciativa estaba arraigada en los valores que Samuel había defendido. Cada año, en el aniversario de su primera sentada en el restaurante, las comunidades celebraban un momento de silencio, un reconocimiento global al hombre que había mostrado al mundo que los actos más simples podían llevar los significados más profundos. Emma, ahora directora ejecutiva de la Fundación Green, estaba de pie en la plaza una tarde al atardecer, observando cómo el sol se ponía sobre la estatua de Samuel. Sabía que su legado era más que la fundación, las becas o incluso la propia plaza. Era la creencia que había inculcado en cada persona que alguna vez escuchó su historia, que ellos también tenían el poder de marcar la diferencia, de crear un mundo donde reinaran el respeto y la dignidad. A medida que la luz del día se desvanecía y la plaza se quedaba en silencio, Emma sintió una profunda sensación de paz. El viaje de Samuel había comenzado con un acto simple, una sola elección, y se había convertido en un faro que guiaría a las generaciones venideras. Y en ese momento de quietud, supo, sin lugar a dudas, que su luz nunca se apagaría. La vida de Samuel Green se convirtió en algo más que una historia. Se convirtió en un movimiento, una luz en el mundo que alentó a innumerables personas a defender el respeto y la dignidad. Desde Green Square hasta comunidades en todo el mundo, su legado vivía a través del trabajo de la Fundación Green, a través de cada persona inspirada por su valor silencioso y a través de cada pequeño acto de bondad realizado en su nombre. El viaje de Samuel mostró al mundo que el verdadero cambio no necesita fuerza ni ruido. A veces, solo hace falta que una persona se siente en silenciosa resistencia, manteniéndose firme en sus creencias. Su vida demostró que incluso las acciones más pequeñas
nacidas de la integridad y la compasión, podían extenderse y transformar comunidades, cerrando divisiones y construyendo unidad. El viaje de Samuel Green nos recuerda a todos: el poder para cambiar el mundo reside en cada uno de nosotros, un pequeño y valiente acto a la vez. ¿Te inspiró el viaje de Samuel? No olvides darle me gusta a este video para apoyar historias de fuerza y dignidad, suscribirte para mantenerte conectado con más historias poderosas que inspiran el cambio, y compartir este video con tus amigos para mantener vivo el mensaje de Samuel. Unámonos para difundir respeto y unidad juntos.